Conseguimos en la revista Contralínea las listas tanto de las pensiones millonarias en Pemex, que es lo que les presentamos la semana pasada, y las listas de los pensionados millonarios en Luz y Fuerza del Centro, donde además hay que decirlo, se encuentran pues los que ganan más. Hay varios que ganan 1,000,000 de pesos, 999,000 pesos mensuales, y de ahí para abajo hasta medio millón, es escandaloso. Y bueno, ya de ahí los que ganan 100,000, 200,000, 300,000 pesos mensuales brutos, y por supuesto el resto, hay algunos que ganan 11,000 pesos al mes, que ahí pues estarían pues muy por debajo de estos niveles. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente hay que decirlo, es pues una corrupción que llevó a estas pensiones escandalosísimas. Y lo que hemos revisado corresponde sobre todo a qué pasó con el periodo de Felipe Calderón, porque hay que recordar que el 11 de octubre de 2009 Felipe Calderón pues decidió extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, aprovechando que había un partido de la selección mexicana de fútbol soccer. Pues metió a la fuerza pública, la Policía Federal y también a elementos de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército. Con ello tomó control de las instalaciones en un acto pues muy arbitrario, de forma autoritaria, ¿no? El mismo que ahora anda diciendo que pues en México se vive una autocracia y que ya estamos en la dictadura, pues en realidad fue él quien operó de esta manera. Y en aquel momento dijo que pues él iba a extinguir Luz y Fuerza del Centro, pues porque ya estaba teniendo un costo insostenible para las finanzas públicas. Pues ese no era el punto es que tenía un plan privatizador. Nosotros revelamos el documento en 2010, el documento México 2030, proyecto de gran visión. Ese documento, que eran 14 tomos, más de 800 páginas, pues entre otras cosas indicaba que una de sus pretensiones era precisamente extinguir Luz y Fuerza del Centro, acabar con ella. Este documento pues lo acordó con sobre todo la cúpula empresarial nacional y extranjera en los meses previos a que tomara posesión de la presidencia de la República, en medio del gran conflicto social que se generó por el fraude electoral. Y en ese contexto pues ya desde entonces, desde 2006, pues tenía esta pretensión, lo cumple este objetivo en su tercer año de gobierno. Era un plan privatizador y, para decirlo en otras palabras también, era la compra-venta de México. Esa compra-venta que empezó poco antes del Tratado de Libre Comercio, pero que justo ahí en 1994 ese plan empezó cada vez más acelerado, dando pasos agigantados en distintas áreas del país. Una de ellas, la energética, y precisamente con esto además también se abrió el espectro en términos de la electricidad, pero sobre todo también recordar que después de eso se estaba licitando la fibra óptica y que precisamente Luz y Fuerza del Centro estaba siendo como esa piedrita en el zapato para que se licitara la fibra óptica, particularmente ahí donde estaba Luz y Fuerza, que era el centro del país. Entonces eran varios los negocios que se estaban mezclando ahí con esta situación de Luz y Fuerza del Centro, y por eso la necesidad de haber planteado también esta privatización. Así es, y bueno, recordar que una vez que extinguió la empresa dejó en la calle a 45,000 trabajadores, que fue hasta el sexenio del presidente López Obrador cuando se empieza a atender pues digamos que este pasivo moral que se tenía como Estado mexicano con los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que quedaron en la calle. Y bueno, también decir que en ese mismo contexto de que ya traía su plan previo a asumir la presidencia, pues empezó a pensionar a varios de estos trabajadores de confianza, contrario a la actitud que tuvo con los trabajadores sindicalizados. Calderón privilegió a 1,690 trabajadores de confianza con jugosas pensiones que están por encima de la media nacional. De estos 1,690 trabajadores, 204 ganan actualmente más que la presidenta de la República, cuyo sueldo mensual bruto asciende a 193,000 pesos.
Uno de estos jubilados en el sexenio de Felipe Calderón, ahorita nada más estábamos hablando de lo que corresponde al sexenio de Felipe Calderón, porque la nómina de los pensionados que fueron trabajadores de confianza de Luz y Fuerza del Centro es mucho más grande y las pensiones doradas, por así decirlo, pues son mucho más que estas que las que estoy mencionando. Ahorita nada más nos estamos concentrando en revisar qué pasó en ese sexenio donde se pues extinguió la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Uno de ellos, de nombre Jorge Bodio Chapa de la Torre, percibe actualmente 12.109.272 pesos al año en términos brutos, es decir, 1.009.106 pesos al mes. Los recursos públicos salen del INDEP, de este instituto, para devolverle al pueblo lo robado, pues por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el control de esas pensiones pasó al entonces SAE, que ahora es el INDEP. La base de datos de este instituto, a la que Contralínea tuvo acceso, revela que en el sexenio de Calderón se pensionaron 2.670 trabajadores de confianza, de los cuales 980 ganan menos de 100,000 pesos mensuales, y de los que ganan más de 100,000 pesos mensuales, pues es decir, estos 1.690 ex trabajadores de confianza, destacan aquellos cuyas pensiones superan el tope marcado por la Constitución, que es precisamente el sueldo de la presidenta de la República. Además de este personaje que percibe 1,000,000 de pesos brutos mensuales, el gobierno de Calderón otorgó pensiones doradas a otros ex trabajadores de confianza, de entre los que destacan los que ganan de $500,000 a casi 1,000,000 de pesos. Por ejemplo, el caso de Óscar Enrique Luce González, quien percibe casi 1,000,000 de pesos mensuales. Su sueldo integrado anual bruto asciende a 11,657,975 pesos, a razón de 971,498 pesos cada 30 días. En la lista de los más beneficiados por el gobierno de Calderón le siguen Gustavo Adolfo Marrón Peña, con 11,019,106 pesos anuales brutos, Jaime González Gutiérrez, con una percepción anual bruta de 10,334,527 pesos, Felipe Pérez Flores, con 10,333,961 pesos anuales, Humberto Ramírez Núñez, con 10,333,610 pesos anuales, Juan Gerardo Ruiz Maldonado, quien al año también se embolsa 10,333,449 pesos, Raúl Rufino Serrano Sierra, con 9,241,944 pesos anuales, Lilia Fosado Batres, con 9,039,864 pesos al año, de forma bruta, por supuesto. Ignacio Carlos Guerrero Gómez, con 9,026,000 pesos igual anuales. También está Pedro Joaquín Ávila Luna Ávila, con 9,025,871 pesos al año, Juan Carlos Hernández Molina, 9,026,871 pesos, Bernardo Hernández Sánchez, 8,985,000 pesos anuales, Malaquías Arturo Álvarez Amador, 8,985,000 pesos anuales, Gustavo Robles Peña, al año 8,985,000 pesos, Reinaldo Avilés García, 8,985,000 pesos, con la misma cantidad Jesús Vázquez González, además Roberto Velázquez Elizalde, 8,985,000, Victoriano Ricardo Rivero, 8,985,000, y así, o sea, no los voy a leer todos, la lista es bastante larga, Aníbal, y pues para eso los invitamos a que lean completo este trabajo, que ya está disponible en la página www.contralinea.com.mx. Pero aquí el asunto, Aníbal, es que pues son millones de pesos que salen del erario de la nación, que, como dijo la presidenta
presidenta, cuando se lo pregunté la semana pasada, el martes, pues nos indicaba que va a enviar una reforma a la Constitución, una iniciativa de reforma a la Constitución. Esto lo enviará al Congreso en este periodo legislativo, pues para que se revise estos temas, porque es injusto, y lo que decía la presidenta, este dinero debería ir para la gente, no para los bolsillos de unos cuantos privilegiados, pues en este caso por el sexenio de Felipe Calderón. Sí, sobre todo, decía el expresidente Andrés Manuel, ¿quién pompó, no? Con este tipo de situaciones, porque las cifras son, además de escandalosas, por fuera de la ley, y por otra parte, también en términos de un juicio social, pues siempre está esta situación de quiénes ganan este tipo de pensiones en el país, ¿no? Es una porción bastante mínima de la población, pero acá, pues bueno, además de las cifras, además de los nombres, está también el hecho de que sea alrededor del 36% de estos trabajadores de confianza los que lograron los mayores montos, ¿no? Estamos hablando de estos 900 y pico de trabajadores que están en esta situación. Y desde luego que acá la narrativa, así como el cuestionamiento, pues tiene que ir precisamente vinculando los distintos procesos que vivimos en aquel entonces, ¿no? Un gobierno de Felipe Calderón que llega altamente cuestionado, que le declara la guerra al narcotráfico, que militariza el país y con ello una gran cantidad de atrocidades, reviste esa ilegitimidad con este tipo de políticas y además también empieza eso que se llamó la iniciativa Mérida en términos de seguridad y además viene todo este proceso privatizador y cuando uno lo ve en perspectiva, ahí es cuando empieza eso que decía yo de las narrativas, porque no es posible que después de tantos años, después del gobierno de Calderón y posteriormente con el gobierno de Peña Nieto, no nos demos, no le dediquemos tanto tiempo a eso que dijo la presidenta en la semana anterior, a esa triste historia de la privatización, tanto de Petróleos Mexicanos como de la industria eléctrica. Industria eléctrica que ese proceso de privatización empezó precisamente antes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, con este tipo de documentación, con estos datos, a donde me parece que debe ir mucho más el análisis es hacia contar también lo que tuvo que hacer un presidente como Felipe Calderón para poder privatizar la industria eléctrica en esta ocasión. En este sexenio, uno de esos casos fue haber aniquilado a Luz y Fuerza del Centro y por otra parte, con estos datos, la pregunta necesaria es, bueno, ¿qué es lo que sucedió con estos pensionados que además muchos de ellos obtuvieron la pensión en el sexenio de Felipe Calderón? La pregunta tendría que ir precisamente hacia allá y hacia ese 36% de personal de confianza de Luz y Fuerza del Centro. Que además hay que recordarlo, Felipe Calderón dijo que iba a extinguir la empresa porque le costaba mucho al pueblo de México sostenerla. Pues, ¿qué es esto? Es exactamente lo que se supone que debía de haber evitado entonces el expresidente Calderón. Evidentemente lo que quería era privatizar la industria y esta era una parte fundamental por la fortaleza que tendría en aquel momento el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, y pues el golpe sin duda los llevó también a digamos que a romper esa fortaleza porque muchos de ellos pues se desmovilizaron pues por el mismo golpe moral que se recibe al quedarse sin su fuente de trabajo, pues aplicó la de divide y vencerás y venció, y además venció con estos pues premios para la parte que corresponde hacia los trabajadores de confianza. Si te parece, Aníbal, vamos a recuperar parte del mensaje que dio en su momento Felipe Calderón Hinojosa en aquel año tras decretar, en 2009, el 11 de octubre, tras decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, para que redondeemos esta idea de que él decía que pues era insostenible la compañía de Luz y Fuerza del Centro y que ya no tenía por qué el Estado seguir cargando con esto. Vamos a ver. Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un México mejor.
Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Este era el caso de Luz y Fuerza del Centro por varias razones. El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible. Sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos. Este año, por ejemplo, a través de los impuestos de los mexicanos, teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42,000 millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Es decir, recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del programa de oportunidades, que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, o bien recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa, hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Desafortunadamente, la mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio, sino que fundamentalmente iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año. En poco tiempo, Luz y Fuerza del Centro no hubiera podido pagar ni siquiera sus propias jubilaciones. Además, debido al contrato colectivo de trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiéndole permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer a tus necesidades o a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran en muchas ocasiones a las preocupaciones e intereses del sindicato. Por ejemplo, el número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el contrato colectivo de trabajo. Y estas condiciones no solo hicieron inviable financieramente al organismo, también afectaron muy gravemente la calidad y la cobertura del servicio de electricidad que se debía prestar. Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, perdía por robos, por fallas técnicas, por corrupción o por ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía. Este bajo desempeño no solo era muy costoso para todos, también afectó a la economía nacional. Muchas empresas, fábricas o comercios dejaron de instalarse en la zona centro del país porque no era posible darles la electricidad que necesitaban. Y muchas de las empresas ya establecidas en México perdían productividad frente a sus competidores por los cambios de voltaje, por los cortes de luz, por muchas deficiencias que registra el servicio y que también padecen muchas familias mexicanas en esta zona. De un cinismo total. Además, si ustedes se encuentran completo este mensaje que dura 10 minutos, ahora nada más vimos pues alrededor de 5 minutos, es que Felipe Calderón mintió vilmente a la población. Dijo que además se reunió varias veces con el sindicato, que se tuvieron pláticas, pero que el sindicato no quiso avanzar en estas negociaciones, que toda la carga de sus prestaciones pues ya no lo podía pagar nadie, que era puro privilegio. Y entonces, ¿qué es esto?
¿qué es esto? Que nos conteste Felipe Calderón, ¿qué es esto? Pues evidentemente el privilegio estaba en otro lado. Ese no era el objetivo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. El objetivo claramente siempre fue pues privatizar la industria eléctrica y en general el sector energético, porque pues a él, como lo dejó claramente establecido en el proyecto México 2030, pues su objetivo era que el Estado se redujera al mínimo y prácticamente a la inanición, Aníbal. Sí, y también acá el otro tema es vincular esto que acabamos de escuchar con algo que dijiste y que es sumamente importante. Además del tema de la privatización, el golpe era también para un sindicato que no es cualquier sindicato. El Sindicato Mexicano de Electricistas es quizá uno de los sindicatos no solamente más fuertes que tuvo en aquel entonces el país, sino que era además uno de los históricos y de los más longevos del país. La organización, la cantidad de vínculos que tenía el ESME en aquel sexenio, si la gente recuerda y lo puede buscar incluso en videos o en notas periodísticas, los vínculos que tenía el ESME a nivel de distintas organizaciones eran bastantes. Uno de ellos, clarísimo en aquel entonces, fue con los maestros y con todo el sector docente en el país. Otro de los sectores que además también golpeó sistemáticamente el neoliberalismo, pero particularmente el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué es lo que estaba acá? Golpear a grupos sociales, en particular a varios sindicatos que eran fuertes, que podían establecer cierta oposición, una gran oposición a este gobierno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum con apellido, un gobierno espurio, como fue el de Felipe Calderón, y que además lo que implicó fue no solamente esta privatización, fue golpear a un sindicato, fue golpear a un sector altamente organizado con una gran cantidad de vínculos a nivel societal en nuestro país. Y por otro lado, después de eso, ¿qué es lo que vino? Esa parte que dijo iba a ser costosísimo mantener a Luz y Fuerza del Centro, fue una rotunda mentira, y esa fue la rotunda mentira que usaron sistemáticamente también para privatizar no solamente el sector eléctrico, sino también el sector de hidrocarburos. Eso dijeron en el 2008, un año antes, cuando intentaron privatizar Petróleos Mexicanos, y afortunadamente en aquel entonces no lograron cambiar la Constitución, pero si uno mira lo que vino después de eso, todo el tiempo es costoso mantener a una empresa como Luz y Fuerza. Lo mismo dijeron para el caso de Petróleos Mexicanos. Y cuando uno ve después de toda la atrocidad que hicieron en el sector energético nacional, fue más costoso y es más costoso todavía hasta ahora todas las tonterías que hicieron con la energía y sobre todo con el sector energético, porque hasta la fecha vamos a seguir pagando esa maldita deuda corrupta que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Sí, es muy indignante que además ahora Felipe Calderón salga a decir en Washington, y que por cierto, ahí voy a hacer un paréntesis, Aníbal, porque si va a Washington, sí, si va a Washington quiere decir que está muy apalabrado para que no lo persigan por el narcogobierno que estableció en México. Y para eso lo utilizan, o sea, lo utilizan para que vaya a ese escenario a decir que en México ya no hay democracia, que en México estamos en riesgo de la dictadura, etcétera, etcétera. Es muy indignante porque además esta decisión la toma unilateralmente con fines de carácter político, nunca con fines de defensa al sector energético, de reconocerle a este sector digamos que su tenor de estratégico, de soberano, ¿no? Sino más bien de golpear, de privatizar, de desmovilizar también a la población previo a esta extinción de Luz y Fuerza del Centro, y eso lo hemos revisado en otros programas. Ojalá el público de Contralínea lo recuerde o vaya a programas anteriores donde hemos revisado cómo pasaban spots, Aníbal, diciendo: soy de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y te vengo a pedir 1,500 pesos. Y decía la gente: no, ¿pero por qué? Y dice: pues porque es para mis prestaciones, ¿no? O para mis privilegios. Y la gente decía: no, ¿cómo? Entonces generaron un ambiente hostil hacia los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, como si ellos fueran el enemigo. Y el enemigo siempre fue Felipe Calderón.
Calderón, y a la par de eso pues estaba toda la guerra contra el narcotráfico, supuestamente guerra contra el narcotráfico, en realidad una guerra social. Ya está demostrado todo el tema del narcogobierno, de cómo cogobernó García Luna con el cártel de Sinaloa, cómo convirtieron a este país en uno de los principales exportadores de drogas a los mercados no solo de Estados Unidos, sino también europeos. Incluso se llegó a otros continentes, incluso a Australia. Hay presencia del cártel de Sinaloa. En fin, todo esto a la par de un baño de sangre en nuestro país por la vía de la represión y la ilegitimidad, porque si recordamos, pues al ser espurio, él empleó la violencia para desmovilizar al pueblo de México. Y mira que lo desmovilizó, porque si uno revisa la cantidad de huelgas con más de 10,000 trabajadores en situación de huelga desde aquel entonces, esa información la pueden consultar en la página de INEGI, porque INEGI tiene esos datos sistematizados por año. Se nota cómo hay un momento en la lucha de clases que empieza a ser cada vez más álgido después del 2005, 2006, 2007, llega la iniciativa Mérida y las huelgas bajan. Bajan a tal grado que se sostienen con bajas huelgas. Digamos que la huelga es parte de ese repertorio de lucha que tiene la clase trabajadora mexicana. Baja hasta el 2018, que es cuando empieza, 2017, 2018, que es cuando empieza de nuevo esta metodología de lucha de la clase trabajadora, empieza a aumentar. Entonces, fíjate que sí sirvió haber hecho este tipo de lucha contra el narcotráfico, y le podemos poner nombres acá y apellido: guerra contra insurgente, guerra de baja intensidad, guerra sucia, en fin, de muchas maneras podemos mencionar qué es lo que sucedió en este periodo de Felipe Calderón. Pero además, y eso, por eso te decía que era un gran paréntesis, porque la parte mediática fue sumamente brutal. O sea, así como lo hizo Felipe Calderón contra los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, los miembros del ESME, así fue también, por ejemplo, contra los docentes, con todos los maestros y maestras en el país. Fue lo mismo después, por ejemplo, ya no en el sexenio de Felipe Calderón, pero sí hacia finales de su sexenio, cuando aplica la reforma educativa, y después le toca al sexenio de Enrique Peña Nieto, esta expresión que conocemos todas y todos de Claudia X González. En fin, se nota acá cómo la finalidad que tuvieron estos gobiernos neoliberales era precisamente despojar de bienes y de recursos que son estratégicos y venderlos como simples commodities, como si fueran chicles, o como dijeron en algún momento en el Parlamento abierto, comparándolo al petróleo como si fuera gansito. O sea, no puede ser que esa sea la ideología de estas personas, que además son los que delinearon política pública para privatizar un sector tan estratégico como es el energético. Sí, y bueno, ahora que mencionabas a la prensa o a las corporaciones mediáticas, recordar que firmaron el Pacto de Silencio en marzo de 2011, pero además convalidaron todos estos despojos. O sea, todo el tiempo estuvieron pues alentando estas campañas de desprestigio para sectores movilizados, como en su caso el ESME o el Magisterio, y por supuesto convalidando que la única vía para estos sectores pues era la privatización. Así lo hicieron a lo largo de la Guerra Sucia de 1960 a 1995, lo hicieron luego en todo el periodo privatizador, tanto de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, convalidaron el Fobaproa. En fin, tiene toda una carga el tema de lo mediático, porque han acompañado y convalidado pues el fraude, el despojo. Recordar que el propio López Obrador en algún momento pues publicó en su conferencia matutina, o más bien republicó en su conferencia matutina, aquella carta de justo este periodo donde se estaba planeando con el proyecto México 2030, o México 2030, proyecto de gran misión, que yo lo denominé en mi trabajo México 2030, la venta de un país. Al mismo tiempo que se está generando este proyecto para que en 2030 mexicoamericanos nos gobernaran, así decía ese proyecto de Calderón, y que privatizara todas las áreas estratégicas, hasta las reservas de la biosfera.
para entender el tamaño de su pensamiento, que se iba a borrar el concepto de soberanía, intelectuales orgánicos y también supuestos o pseudo periodistas firmando que ya se desmovilizara Andrés Manuel López Obrador y que aceptara su derrota en las urnas, cuando todos sabíamos que en realidad habían robado la presidencia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay muchísima evidencia de que así fue, que lo operó Luis Carlos Ugalde en el INE, lo operaron en el Tribunal Electoral y además contrataron al cuñado Hildebrando con su empresa Hildebrando para el conteo de los votos. O sea, el cuñado de Felipe Calderón involucrado en el conteo de votos del INE, entonces IFE. Pues así las cosas. Entonces, por eso les molesta tanto, ¿no? Haber perdido los espacios y ese coto de poder que tenían en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, porque así como fue esto, fue no solamente el INE, era también el INAI, era también la COFESE, eran los distintos órganos autónomos que fueron haciendo. ¿Para qué? Para que la administración pública lo que tuviera fuera un impedimento mismo dentro del Estado para que se pudiera tener una política pública en materia de energía, en materia de electricidad, en materia de hidrocarburos. Esa era la finalidad de estos órganos autónomos. Y así como antes, en el sexenio de Carlos Salinas y posteriormente en Ernesto Zedillo, cuando surge los distintos órganos autónomos, uno de ellos la Comisión Reguladora de Energía, lo que hizo fue regular y ponerle un hasta aquí a Petróleos Mexicanos y a la CFE. Lo mismo fue después cuando se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo que querían era achicar el mercado para las empresas públicas, para la Comisión Federal y para Petróleos Mexicanos. Por eso se molestan cuando ven ahora lo perdido y nosotros lo ganado, porque hemos ganado una gran cantidad de derechos que habíamos perdido en todos esos sexenios. Y les molesta tanto que por eso van a Estados Unidos a llorar como planideras, a la OEA, a Washington, a los distintos espacios en donde hay vasos comunicantes entre las distintas derechas, no solamente mexicanas, sino también en Estados Unidos. Esos vasos comunicantes son precisamente lo que uno tendría que estudiar desde distintas áreas, no solamente el periodismo, sino también la academia, para dar cuenta y dar detalle de qué tan aceitado está ese vínculo entre las oligarquías mexicanas y los espacios de poder en Estados Unidos. Y fíjate que ahora que mencionas esto de los órganos autónomos, estaba recordando que el viernes 12 de septiembre, o sea, el viernes pasado, apenitas el fin de semana, la presidenta Sheinbaum hizo referencia al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que envió Norma Piña y dijo algo muy interesante porque dijo, eso no lo puede tocar el Ejecutivo porque hay una parte en la ley que dice que todo lo que es autónomo tiene que mandar su presupuesto y el Ejecutivo no lo toca y así llega como proyecto de presupuesto al Congreso y particularmente a los diputados que son los que analizan y deciden el presupuesto. Pero entonces, o sea, pues con razón engordaron todos los autónomos, pues si ellos mismos se autoasignaban cuánto iban a gastar, imagínate, pues por eso tenían las Amex, las American Express ahí en el INAI, entre otros fraudes que hemos documentado en este programa, pero sobre todo en esta revista. A lo largo de toda nuestra historia. Si te parece, Aníbal, pues invitar a la gente a que lea completa esta investigación y, por supuesto, a que demos seguimiento a estos temas tan importantes y a no olvidar, porque también hay que tener una memoria colectiva para la no repetición, a no olvidar el daño que nos hizo el sexenio calderonista.